Contamos en este día con la presencia de un hijo de este programa, fundador de este programa, hermano nuestro, amigo nuestro. Julián, gracias por aceptar, sé tanto compromiso que tiene, pero es que nunca Julián a mí me dice que no. Él saque esa hora como sea. Bienvenido, hermano, a este programa. Bien, buenos días. Lo que ocurre es que cuando alguien, y a su vez una persona especial para uno, le permite hablar con su pueblo, con el pueblo, ese es un regalo divino. ¿Sabe? 2, 5, 10, 15, no importa el número. Sí. Porque cuando tú vas a la iglesia y llegó la hora de dar la misa, el sacerdote no se está fijando si hay 1 o hay 100 o 1000. Da su misa y así le habla uno por televisión a la gente. Y es para poder motivarle, poder intercambiar. Hay personas, quiero que tú sepas, que cuando alguien habla, ellos se acercan al aparato de la televisión, acercan su silla para ver a esa persona y es como si estuviesen intercambiando. Yo he tenido clientes, mujeres que han ido a divorciarse, que cuando me veían por televisión sin conocerme, acercaban la silla y me confiesan que sostenían un diálogo conmigo, comunicándome su problema. Y eso le induce después ir donde uno a tratar ya de forma definitiva. Ve lo que es la televisión. Así es. Eso provoca. Entonces es un momento para ser aprovechado, no para alimentar odio, no intriga, sino ilusiones, motivarle a aprender a pelear y hacer realidad sus sueños. Julián, yo en principio de semana le había llamado la persona indicada para analizar post primaria, porque el país sigue todavía viviendo un poquito de tensión con lo que está sucediendo, pero antes de nada, Julián, yo comentaba al principio el fallecimiento de Don Chiche, que es una persona, un gran hombre que ha partido hoy, ya confirmado por la Asociación para el Desarrollo de Santiago, de la que él fue miembro. O sea que nosotros nos unimos a este dolor de esta familia. Es el padre de varios hijos, le aportó mucho a Santiago, en época que fue estelar para empezar el inicio principalmente del desarrollo vial, al igual que el desarrollo de urbanizaciones en Santiago. Fue cofundador de empresas extraordinarias desde Hoyo de Lima Industrial. Nos une a nosotros con uno de sus hijos, Carlos Fonder, hijo, un cariño muy especial de nuestra parte para su esposa, para los hijos de Carlos Fonder, hijo, y todos los demás hermanos y descendientes. Nosotros le decimos que es un momento difícil ver partir a un gran hombre, a una buena persona, y consciente y convencido, un gran padre. Estamos al lado de ustedes. Julián, yo decía en principio, estamos ahora viviendo, la República Dominicana siempre le pasa el problema postelectoral, a veces muy traumático. Ya el pasado domingo aquí el país por primera vez llevó a cabo lo que fue el primer ensayo de primarias abiertas y cerradas. PRM por un lado, PLD por un lado. Pero, ¿cómo analiza usted esta situación ahora postelectoral con todo esto que estamos viviendo en estos momentos? En primer lugar, es algo repetitivo en los pueblos de Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué no abarco a toda América? Porque ya hay países que con sus limitaciones, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, de Uruguay, que han ido instituyendo, estableciendo, desarrollando instituciones sólidas. No todo lo que se quiere en el aspecto global, pero en el aspecto electoral, por ejemplo, Macri, presidente Macri le ganó a los peronistas con un bajo porcentaje. No llegó ni a un 2, ni a un 1,5. Bolsonaro le ganó en Brasil al Partido de los Trabajadores de Lula con menos de un 1%.
Eso se ha presentado en Francia, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos. La señora Clinton sacó más votos que Trump, casi 3 millones por encima, pero el sistema de ellos es un sistema diferente, es un sistema de colegio electoral y por eso le ganó Trump las elecciones. ¿Qué es lo que hay que ver aquí? Cuando Leonel empezó solo. Fueron 7 precandidatos del área de Danilo Medina. Pero en honor a la verdad, ninguno de esos precandidatos llegó a aprender en el corazón del pueblo. Al final sale este señor. Este señor no era una persona totalmente conocida, pero ya tenía una impronta en el ministerio y mantuvo hasta último momento la solidaridad en pos y en busca de la reelección a favor del presidente. La gente empezó a conocerle. Lo que era un 90-10 con cualquier otro, se fue en el transcurrir de los días con una campaña fuerte, dinámica, para colocar un producto en el mercado que salía hasta en la sopa, como si fuera espagueti en la sopa. Entonces aquel porcentaje empezó a disminuir. Cuando llega el momento, la encuestadora que representa el señor Bernardo Vega, un economista de solvencia moral y de respeto, ya un hombre de edad, lo presenta 15 días antes aproximadamente con un empate técnico, uno al otro. Nadie lo creyó. Ellos siguieron muy por encima, incluyendo que hasta el mismo presidente en el acto final de Gonzalo habla de determinados porcentajes, pero la realidad dio lo que había dicho ya la encuestadora de Bernardo Vega. Ese porcentaje le permitió al país vivir uno de los momentos de mayor éxtasis en la historia electoral. Porque nos encontramos con una junta que de quienes conozco a 3 de una forma u otra, que es al presidente, es el vicepresidente y es a Carmen Inver Brugar, que la recuerdo cuando fuimos compañeros de estudio, o sea, ella en otra carrera y yo en otra en la universidad. Pero también porque escribe en la prensa y le he dado seguimiento. Son 3 personas de fuerza moral, 3 personas de dignidad. Te implementan el sistema que el otro presidente, que ahora está sacando cara, no le resultó. El presidente es sistema automatizado. Tú ir allí y poner en el rostro de alguien un dedo y ya tú estás votando. Totalmente nuevo para un pueblo, y ese pueblo se sintió en gran medida con el deseo de ir a votar. ¿Qué ocurre? Que fue tan fuerte lo que impregnó en el corazón del pueblo, que en unas primarias, en cualquier país del mundo, no suele votar más del 20% de la población con derecho al voto. Y aquí se llegó de un 28 a un 30%. 30%, sí. Estamos rompiendo un récord. Es un pueblo que se sintió entusiasmado para ir a votar. Lo hizo de forma disciplinada, que con el vicio tradicional de los pueblos pobres del mundo, del rejuego, del compra de votos, del dinero, no descarto que se haya dado de toda parte y por toda parte. Hoy hay una realidad. Se hizo el conteo manual, en gran medida ha coincidido. Se demuestra que no hubo una alteración al sistema. Vamos a suponer que aparezca lo que quiera, pero ya el sistema demuestra que los votos registrados automáticamente están también materialmente. ¿Qué es lo más importante?
Juan Bosch dijo para el 66, cuando con las fuerzas, con las botas de las tropas americanas en tierra dominicana, Balaguer gana unas elecciones que supimos cuál fue su resultado, que Juan Bosch no pudo ni salir a hacer campaña. Le dijo, señor Balaguer, gobierne. Al pueblo se le sirve, no solo desde el epicentro del Palacio Nacional, se le sirve desde cualquier punto de la geografía nacional. ¿Qué yo creo, Luis Manuel? El presidente Leonel es un caudal político de nuestro pueblo. Duró 12 años y tiene una experiencia acumulada. Estamos hablando de una de las personas de formación intelectual más acabada de este país. Estamos hablando de una persona con relaciones internacionales que ya sobrepasó lo que pudo haber acumulado José Francisco Peña Gómez. Entonces es una fuente inagotable para ayudar a un gobernante quien sea, a un partido quien sea. Es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces tiene una madurez y toda su vida fue un hombre frío. Tiene que saber quiénes están a su lado y tiene que comprender la historia de muchos de los que están a su lado y lo inducen y lo empujan. Tiene que recordar que muchos fueron enemigos personal y político de Juan Bosch, cuando don Juan no fue enemigo de nadie. Tiene que saber que también cabildearon hasta en el golpe de Estado en el 63. Y tiene que recordar y ver la historia y las páginas de muchos de los que están a su lado. Y tiene que comprender de los propios compañeros quienes están llenos de ira y quienes tienen la capacidad o no para el razonamiento de la verdad. Él tiene que detenerse. Él no puede seguir por un derrotero que mañana lo lleve a un autoaislamiento o lo aísle la misma sociedad. El caso de él no es el caso de López Obrador en México, que al final forma un partido y une la sociedad mexicana, porque él de una forma u otra con todo esto está dejando huellas y está dejando heridas. Yo no soy de lo que voy nunca a motivar la salida del presidente Leonel del PLD, porque eso sería perder un gran y buen caudal. El que usted pierda una batalla, usted no ha perdido la guerra. Yo dejé el PLD estando en el poder. Le di 37 años de mi vida. Y lo que he hecho es ser abogado y sigo siendo abogado. Pero trato de conversar, de hablar con un pueblo, porque creo servirle no desde el aparato del Estado, sino desde cualquier punto y ángulo del accionar. Usted, que fue fundador del PLD, pasó 37 años en esta organización política que le ha dado varios gobiernos a la República Dominicana. Es el momento, valga la redundancia, en este momento de tensión postelectoral, de que haya un reencuentro con la familia PLDista. Ellos tienen que verlo así, tienen que detenerse. Por eso yo pensé que ante la retirada de la no reelección por parte del presidente, el presidente Leonel iba a hacer lo mismo, iba a dar paso. Hoy veo a una socióloga que hace referencia a que fue un momento brillante para presentar a Margarita. Ya yo lo había dicho meses atrás. Es el momento estelar para que Leonel tome la precandidatura de su esposa, de su compañera de partido. Sí. Una persona que independientemente a todo ha sabido darle personalidad política a la posición que ostenta de vicepresidente. No se ha oído del más mínimo roce hasta ahora entre ella y el señor presidente. En una ocasión les voy a divulgar algo que no es correcto.
me permití externarle a alguien, ha sido tan delicada que nunca ha llevado una pulgada ni al mismo nivel del zapato del presidente cuando han caminado juntos, ni nada por delante de ese zapato. Siempre ha estado milésimas de una pulgada detrás del zapato del presidente, como es la expresión del respeto en la cortesía política. Es una mujer involucrada en grandes programas sociales, desde primera dama hasta ahora. ¿Por qué no haber abierto ese arco iris? Máxime cuando ya yo he dicho que ese partido es una cantera de presidentes. Tiene que detenerse. No pueden seguir llenándose de ira. Se van. ¿Qué puede ocurrir? Se van. Sería penoso. No debe ser motivado por nadie. Tiene que comprender que sus amigos que lo están buscando hoy, mañana no van a seguir siendo sus amigos. Y él lo sabe mucho mejor que yo, porque es un estudioso de la historia y del accionar político. Leonel es una persona que tú puedes durar horas y horas interminables conversando con él. No irrespeta personalmente a nadie. ¿Por qué ha cambiado ese temperamento? No hay robo, no hubo fraude, no hubo dislocamiento. Hubo el entusiasmo de un pueblo que vivió un proceso que nunca se había conocido de primarias. El presidente pudo detenerlo en el comité central el día de la decisión para elegir los precandidatos. Sí. Y el presidente es quien separa, detiene a todo, detuvo el tiempo el presidente. Dice, y si he sido un abanderado en busca de que el pueblo elija a través de primarias abiertas a los candidatos del partido, ¿por qué vamos a entorpecer o torpedear que nadie baje al corazón del pueblo? Bajen todos, por favor. Es joven, Leonel. No te dejes llevar de esas fuentes que irradian veneno. Usted lo conoce, presidente. Nosotros sabemos. Usted tiene valores incalculables humanos en el seno de la simpatía que usted desborda para esos hombres y mujeres buenos del pueblo. Pueden ocupar posiciones cimeras en el nuevo gobierno de ganar Gonzalo Castillo. No la misma cara, esas caras de ira, esas caras de odio. En política no puede haber ira ni odio. Ahí está el caso de Mandela. Tantos años sin ver los rayos del sol. Ahí está el caso de José Mojica, teniendo una hormiga y una cucaracha como sus aliados. Y le dieron amor a sus pueblos. Unificaron sus pueblos. El deber de usted, el deber de Danilo, el deber mío como un simple y humilde ciudadano, alejado de las ansias y ambiciones políticas, es alimentar el corazón de un pueblo, es inyectar a un pueblo a la integración, es que surge el gran plan de nación con todas las fuerzas productivas, empresarios y trabajadores. Es amamantar para que los hijos de los trabajadores y los hijos de los empresarios, más temprano que tarde, se reúnan a la mesa a discutir los grandes proyectos de nuestra nación. Es que juntos se aúne voluntades y esfuerzo para no perder un solo segundo en la guerra contra el tiempo por la libertad, la liberación y los derechos esenciales y fundamentales, señor presidente Leonel Fernández. Yo a usted, no obstante divergencias que pudimos haber tenido, siempre le he respetado, pero no puedo negarle que veo con tristeza el accionar del momento por parte de muchos de los que están a su lado.
alimente esa expresión de una persona que usted pudo saborear mucho en su intelecto. No solo se le sirve al pueblo desde el epicentro del Palacio Nacional, se le sirve desde cualquier punto de la geografía nacional. Y usted tiene mucho que dar. Yo sé que Gonzalo va a tocar su puerta, presidente, porque Gonzalo sabe también otra expresión de Juan Bosch: cuando se gana es que más humilde uno tiene que ser, porque hay muchos que no votaron por mí, quiere decir que no coincidieron, y es a ellos a quien yo en primer lugar debo de buscar. Usted y Danilo juntos pueden dar lugar a una gran transformación en las estructuras, en el método y en la forma de eso que ustedes mismos le inyectaron a un pueblo cuando dejaron los círculos de estudio y dejaron las estructuras orgánicas de lado. Pero ya el momento no es ver lo que no hicimos, sino lo que debemos de hacer. Y es un pueblo pobre, un pueblo campesino, un pueblo obrero. Es un pueblo que muchos no tienen con qué comer todavía. Hay muchos que todavía no encuentran una cama en un hospital. Y hay muchos hijos e hijas de este pueblo que todavía no van a las aulas con un pupitre y con un cuaderno. ¿Por qué negarle el derecho al pueblo a poder obtener cuanto usted y el presidente Danilo pueden seguirle ofertando a través de la experiencia acumulada? Y no olvide, señor presidente Leonel, y no olvide, señor presidente Danilo, bebieron agua de la misma fuente. Y ustedes fueron estandartes en las luchas libertarias. Ustedes se enamoraron y se envolvieron en la bandera de la liberación nacional. Reenderecemos el camino para el bien de la generación del presente y los días por venir de la especie humana de esta nación. No se pierda más tiempo. No sé si ustedes algún día podrán oír las palabras que estoy pronunciando de este humilde ciudadano, pero recuerde que así mismo como Gonzalo viene de una familia humilde, hijo de un barbero y de una doméstica, también usted, presidente Leonel, viene de una familia humilde. Y esos humildes son los que esperan de nosotros. Y el debate de ellos no es, ni se detienen a que usted vuelva o no vuelva a ser el presidente, sino que hubo un proceso. Y ese proceso está llamado a ser honrado. Máxime de las personas que hoy encarnan la responsabilidad de dirigir la Junta Central Electoral. Estamos conversando en este día con el licenciado Julián Cerulle, prominente figura de la ciudad de Santiago y el país. Estamos analizando sobre todo este proceso post-primaria en la República Dominicana. Ya volvemos. Seguimos conversando con el licenciado Julián Cerulle. Julián, esta situación post-primaria que estamos viendo en el día de hoy, ¿qué pasará entonces en estas horas? Inclusive hay una manifestación convocada para este domingo frente a la Junta. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana está ahora en una encrucijada con esta situación. ¿Cómo llegaría el PLD si sigue agrietado en este momento? No, mira, de seguir así, entonces cada quien buscará su camino. Pueden estarle inculcando al presidente Leonel que el PLD lo va a expulsar cuando ya se defina totalmente el aspecto legal, institucional en la Junta. Pero déjame decirte,
En una ocasión yo no participé en el proceso para elegir los miembros del Comité Central, porque ya era nacional, y si tú no tenías dinero, tú no. Y yo no tengo dinero para darle a nadie en política. Por eso también más me retiré. Pasó el proceso, y en la reunión del comité político, quien primero habló con la cuota que le asistía al comité para llevar al comité central, de que se me consultara para llevarme, para mantenerme en el comité central, fue Leonel. Okay. Leonel y Danilo tienen una peculiaridad, y con el perdón de que lo compare, y es que no llevan sus asuntos al terreno personal muchas veces. No sé ahora. No es verdad que Danilo, el presidente Danilo, va a alimentar el accionar de una expulsión. No es verdad. A Danilo me consta, por encima de todo está su partido. Y estoy consciente que para Leonel, por encima de todo, independiente a lo que esté ocurriendo ahora, ha estado su partido. Uno o el otro, fuera del PLD, verían mermar su personalidad política, su caudal político. Por eso decía, Leonel tiene que tener cuidado con quienes se le acercan desde hace años, con esas fuerzas externas y algunos elementos internos que están llenos de odio. En este país, si a mí me designan en un ministerio y me sacan en un momento dado, me cambian, ya yo me convierto en enemigo del presidente. Ya yo paso a odiar al presidente. Y entre esas personas que se han acercado a Leonel en los últimos meses, son personas que bebieron agua de la fuente del danilismo y que el presidente Danilo los hizo persona política deliberante. Hay uno que fue parte de los dos asistentes que el presidente tuvo cuando fue secretario de Estado de la presidencia. Lo trae de fuera y lo lleva a una posición de Estado. Cuando lo saca, se encuentra con un enemigo no conocido. Hay otro que pasó por diferentes posiciones hasta llegar a una posición cimera que tiene que ver con los votos. Fue amamantado y amparado por el presidente Danilo. Hoy es un enemigo. No políticos se constituyen en enemigos de carácter personal, que no es el caso de Danilo hacia Leonel, ni de Leonel hacia Danilo, que pueden existir divergencias profundas, pueden existir hasta reservas, pero no los lleva ni a uno ni al otro al odio, porque los dos saben que la política es la resultante del razonamiento, y saben que la política es de altas y bajas. Hoy coincidimos, mañana no, pero debemos estar amarrados de las mismas raíces que su partido. Y saben lo que ha ocurrido cuando se han dividido. Cuando Peña formó el BIS, ¿qué pasó? ¿Cuánto sacó? Cuando don Juan se fue y fundó el PLD, ¿cuántos votos sacamos el primer año? 18,000 y pico. 18,000 y pico. Y era Juan Bosch una figura mundial de las letras y de las ideas del mundo. Por eso, yo no puedo motivar ni cultivar odio ni tirantez. Máxime que de los 3 candidatos solo habían de los de Danilo 2 que yo no conocía personalmente. Al señor que estuvo en el Ministerio de Educación
educación. Amarante Baré, No, Melanio Paredes, al último a Navarro. Navarro y a Gonzalo Castillo. Gonzalo sí, vine a conocer a Gonzalo personalmente, darnos la mano, darnos un saludo e intercambiar palabras cuando fui a su acto de la Arena del Cibao. Ok. Solo nos vimos tal vez 2 veces y un simple gesto de cabeza. Pero descubrí una persona humilde. Descubrí un muchacho que viene de una familia campesina que se formó en el Politécnico Loyola bajo la équita y la disciplina y la metodología de la misma agua que bebí, de la misma fuente que bebí de los padres jesuitas en el Santo Cerro. Entonces me encontré con un hombre de un discurso, con pinceladas fundamentales con las cuales he venido coincidiendo históricamente. Los pobres primero, los campesinos, los trabajadores, creen en la democracia, creen en la libre empresa, creen que el mercado no puede controlar el Estado, sino el Estado el mercado. Creen en la reingeniería de los trabajadores, creen en las oportunidades de apoyo a la inversión nacional y extranjera, creen en la macroeconomía, creen en la autonomía del Banco Central, creen en el mundo a transformar en la producción agrícola y tomar aquella materia prima y darle valor agregado, en la preparación permanente, constante y sucesiva en el tiempo de la mano de los trabajadores, de la calificación de los trabajadores. Ese hombre va a tocar la puerta de Leonel, a menos que Leonel decida llevarse de esas palabras raras y extrañas que bordean su ambiente, que no menciono nombre, pero que él como yo lo sabemos. No le puede pasar por la mente a Leonel dejar su partido. Tiene que haber el reencuentro de todas las fuerzas. Esos muchachos que andan hablando con tan altisonante, que dejen ese discurso. Recuerden lo que fueron sus métodos. Recuerden los folletitos que Juan Bosch les regaló. Aquello que hablaba de disciplina. Lo perdieron. Recuerden cuando Juan Bosch dijo en el Comité Central, aquellos 31 compañeros, conmigo 32 que formábamos en ese momento. El día que el PLD pierda los círculos de estudio, perdió su razón de ser, de su existencia. El día que lo masifiquemos, perdió su razón de ser, de su existencia. Lo abrieron demasiado. Olvidaron que el PLD fue un partido forjado y organizado a la luz del método que Vladimir Lenin le legó a la humanidad. Julián, se nos terminó el tiempo, hay un compromiso ahora. Vienen las elecciones presidenciales. Yo espero tenerlo aquí aunque sea un par de semanas antes de estas elecciones presidenciales. Y como él le ha robado una hora, yo espero que la disfrute bien las horas que le falten este fin de semana. Es un placer. No te dejé hablar mucho. No, pero quise hacerlo intencionalmente para hablarle a esa gente y recuerden que ese partido costó mucho. Así es. Bueno, Julián Cerulle, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, aunque hoy no está en el PLD, pero sigue con nosotros dándonos estas buenas orientaciones. Por eso en el día de hoy le hemos invitado analizando este tema post primaria en la República Dominicana, a quien le agradecemos su presencia en el día de hoy. Vamos a la pausa brevemente y ya regresamos con el final del programa.